Si Dios personalmente se te presentase, si en persona, o te dijera mediante voz audible que debes cumplir con la tarea de casarte con una persona que te va a ser infiel, ¿qué pensarías? ¿Qué harías? Bueno, esto es lo que le pasó al profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Y para entender mejor el libro de Oseas hay que conocer la historia de la relación con Dios, o mejor dicho, entre Dios y su pueblo. En Génesis, el primer libro de la Biblia, aprendemos que Dios escogió un pueblo y que dicho pueblo sería encargado de bendecir a la raza humana mediante la promesa de un Mesías. Y la Biblia llama a ese pueblo la simiente de Abraham. Y son los descendientes, o mejor dicho, los hijos, los nietos, los tataranietos de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se cambió el nombre Israel y por eso es que sus descendientes hoy en día se llaman los hijos de Israel. No sabemos por qué Dios eligió tener una relación especial con este pueblo. Él nunca dio una razón, tampoco está obligado a hacerlo. De hecho, en la Biblia él dice que él los escogió no por su grandeza, sino por su pequeñez. De hecho, el apóstol Pablo dice que Dios escogió este pueblo incluso antes de que existiese y que no tomó en consideración ningún mérito previsto de su parte. Eso está en Romanos 9. Entonces, básicamente podemos decir que la elección de Dios de tener una relación especial con este pueblo al que llamamos Israel se basó únicamente en su gracia. Dios eligió por su gracia darle a los descendientes de Abraham algo que no merecían y algo que nunca podrían haber ganado por sus propias obras. Y además prometió hacer que la descendencia de Abraham fuese tan numerosa como las estrellas del cielo. Prometió que iba a hacer de ellos una gran nación, que los iba a bendecir de una manera única, que les iba a dar una tierra donde iban a habitar para siempre, que iba a entablar con ellos una relación especial y única, que una relación que iba a perdurar para siempre. Y lo mejor de todo es que a través de ellos Dios iba a traer el Mesías para libertar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Por supuesto, esto no quiere decir que los no judíos, o sea nosotros, los gentiles, no estemos dentro del plan divino, porque podemos leer constantemente en el Antiguo Testamento, en el Evangelio y en las cartas del Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, que la salvación de los gentiles, nosotros, y que la misma existencia de la iglesia es parte de la realización de la promesa de Dios de bendecir el mundo entero a través de los descendientes de Abraham. Y Dios compartió por primera vez esta promesa en los capítulos del 12 al 22 en Génesis. Todo lo que viene antes de Génesis 12 es el trasfondo a las promesas de Dios. Y todo lo que viene después de Génesis 22, de alguna manera, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces podemos decir que ese es el corazón de la Biblia, ¿no? En otras palabras, toda la historia de la Biblia se trata de cómo Dios está obrando en la vida de su pueblo, Israel, y cómo Él va a lograr el cumplimiento de las promesas que le hizo a Abraham y a sus hijos, a sus descendientes. Entonces, podemos decir que la Biblia es un drama épico de cómo Dios es un Dios persistente, fiel a su palabra, que quiere mostrar su amor a un pueblo escogido y que quiere hacer la demostración de este amor cumpliendo promesas especiales que él mismo le hizo a ese pueblo. Pero hay un inconveniente. Ese cumplimiento solamente puede ocurrir cuando el pueblo de Dios decide responderle, cuando el pueblo de Dios decide también tener amor hacia él. Y no tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que seres pecadores no regenerados nunca van a amar a Dios, ¿verdad? O sea, para que Dios cumpla sus promesas a Israel como nación, de alguna manera tiene que ser Dios mismo quien tenga que llevar a la nación de Israel al arrepentimiento y a la fe, una vez y otra vez. Y yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo en que la salvación de toda una nación es un desafío épico. Yo no conozco ninguna nación en la historia de la humanidad que haya sido una nación salva, y sin embargo en Apocalipsis se promete que van a haber naciones salvas, ¿no? Entonces quiero aclarar algo antes de continuar, y espero que no sea demasiado difícil para la gente que me está escuchando, y es que las promesas que Dios le hizo a Israel
fueron para una simiente o un pueblo. En otras palabras, esa simiente, que viene de la palabra semilla o de semen, se extiende desde Abraham, pasando por Isaac y Jacob, hasta el pueblo judío de nuestros días. Y es un pueblo judío que tiene una conexión física, ¿no?, genética con Abraham. Sin embargo, las promesas no se cumplen a los incrédulos de ese pueblo judío, es decir, a los que no crean en Cristo. Y de hecho, muchos de la simiente de Abraham ya han vivido y muerto en esa incredulidad. Las promesas se cumplirán a una generación de Israel que se mantenga amando al Señor, que se vuelva al Señor con todo su corazón. Y eso es lo que conocemos en la Biblia como el remanente. Hoy en día la iglesia simboliza eso. Somos los descendientes espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo de Cristo, estamos conectados. Cristo es la generación 42 de Abraham. Somos el Israel espiritual. El apóstol Pablo nos llama a nosotros la Jerusalén de arriba y no la de abajo. Entonces, para que las promesas se cumplan, es necesario que Israel como nación se regenere. Porque el cumplimiento de las promesas implica que tiene que haber una íntima relación personal de amor y de obediencia para con Dios. Entonces, con todo lo dicho, ya tenemos más o menos un abreboca o un mejor entendimiento. Podemos ver claramente que el tema de la Biblia es cómo Dios está obrando en la vida de su pueblo, un pueblo que Él mismo escogió para sí mismo, para llevarlos a la fe en Él, en su palabra y en su Mesías, sin los cuales no pueden venir a Él sin mancha. Básicamente tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer otra vez. Para eso es el Mesías, para que una vez que nazcan de nuevo puedan amarlo. Y Dios ilustra esta relación entre Él y ese pueblo como una relación entre un esposo y una esposa, ¿sí? Eso lo hace en el libro El Cantar de los Cantares, lo hace también en Apocalipsis, ¿no? O sea, como las bodas del Cordero, ¿no? Siempre la iglesia o el pueblo de Israel es como la esposa, también lo vemos en Ezequiel, ¿no? Entonces, ahora podemos entender mejor Oseas. Ahora vamos a poder entender mejor todo lo que viene, ¿no? Porque los eventos que se registran en el libro de Oseas sucedieron en años justo antes de que el reino del norte de Israel fuese llevado al cautiverio. Que eso fue en el 722 a.C. Entonces, la historia del libro básicamente trata sobre cómo Dios descubrió que Israel era una esposa, o un pueblo, mejor dicho, obstinadamente incrédulo, un pueblo extremadamente rebelde, espiritualmente hablando. Mas, sin embargo, por su amor, Dios tuvo que permitirles experimentar las consecuencias terribles de su rebeldía. Dios no permitió que las cosas malas que le pasaron a su pueblo en el Antiguo Testamento le sucedieran porque los dejó de amar o porque se le acabó la paciencia, sino que lo hizo como parte de un plan de redención, un plan de amor que tuvo para con su pueblo. El pecado siempre tiene consecuencias. Eso es algo que vemos en la Biblia siempre. Y además Dios no nos previene de tener esas consecuencias, sobre todo porque esas consecuencias nos ayudan a buscarlo y a obedecerlo. Y si no aprendemos la lección, Él la va a volver a repetir. Porque Dios es extremadamente paciente. Y ese plan todavía se está llevando a cabo hoy. Y no se completará hasta que toda su iglesia madure y llegue a la fe perfecta en Cristo, con una fe probada en fuego como el oro. Lo cual la Biblia dice que va a suceder en los últimos días. Es decir, en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Lo cual no sabemos cuándo será. Entonces ahora sí, vamos a comenzar a estudiar el libro de Oseas. En el capítulo 1 se nos muestra o se nos explica el mandato de Dios de que tome a una esposa infiel. Dice en Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos encantados de recibir una tarea como esa. Pero a Oseas se le ordenó, ¿sí?, casarse con una mujer a quien Dios dijo que no le iba a ser fiel. Entonces, obviamente, este no es un pasaje que debamos usar como un consejo sobre cómo encontrar pareja, no, definitivamente. Esa clase de consejos las podemos encontrar en el libro de Proverbios, en las cartas paulinas, pero el propósito de Dios específicamente aquí para el matrimonio de Oseas con Gomer fue confrontar al pueblo de Israel con su pecado de infidelidad, ¿sí?, mostrarles su maldad humana imperfecta y contrastarlos con el amor de Dios, que es perfecto y es divino.
Entonces por eso antes de continuar, quiero enfatizar que este es un caso especial con un propósito especial con respecto al matrimonio. O sea, es muy difícil describir lo mal que se había vuelto la condición espiritual de Israel para el momento en que se escribe este libro. Entonces solamente quiero repasar básicamente la lista de cosas que se mencionan en el libro mismo, principalmente en el capítulo 4, ¿sí? Por lo menos aquí dice, versículo 1, Dios, por ejemplo, dice que no había fidelidad, no había bondad, no había conocimiento de Él. Dice que hubo maldiciones, engaños, asesinatos, robos, vicios sexuales, que los profetas y los sacerdotes se habían corrompido, que los sacerdotes ya no enseñaban la palabra de Dios, que los líderes religiosos eran oportunistas, que tenían codicia, sacaban provecho del pecado de la gente, que había mucha prostitución, que había embriaguez, que el pueblo se había vuelto idólatra. De hecho, por Segunda de Reyes sabemos que también se estaban cometiendo sacrificios humanos, ¿no? en Israel. De hecho, casi que en cada colina, en cada árbol grande, la Biblia dice árbol que diese sombra, ¿no? En Israel ellos habían hecho altares y habían creado lugares para hacer juergas y cuestiones inmorales y ¿cómo se llama esto? Una cantidad de cosas sexuales y todo esto está involucrado con la adoración del dios Baal, ¿no? Y Astarte, que son los ídolos masculinos y femeninos de la fertilidad. Y también se nos dice que el pueblo de Israel se había hundido tanto que cuanto más vergonzosas eran sus acciones, más las amaban y más las aplaudían, ¿no? De hecho, es como que los israelitas se estaban jactando de lo malos que eran, ¿no? Entonces la primera parte del matrimonio de este desventurado profeta se nos relata después. Ahí mismo, el siguiente pasaje, en Oseas 1, 3 al 9, voy a leer, dice: Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, aquí básicamente Oseas hace exactamente lo que Dios le ordena, ¿no? Él va, busca a esta mujer infiel, prostituta, se casa con ella, Gomer, una mala mujer. Con el tiempo tienen 3 hijos, y a medida que van naciendo cada uno de los niños, Dios le da nombres diferentes, y cada uno de esos nombres simboliza un aspecto de la relación de Israel con Dios, ¿no? O de Dios con Israel. El primer hijo vemos que se llama Jezreel. Jezreel era una ciudad, pero al mismo tiempo era un territorio que estaba en el centro de Israel. Y fue justo en el corazón de Jezreel donde se originó gran parte de la maldad y la rebelión que Dios está contando en esta historia, ¿no? No podemos estar seguros, pero cuando uno ve que Dios nombra a este niño así, esa puede ser la forma en que Dios le está diciendo a Israel por medio de Oseas: ¿sabes qué? Ustedes están podridos hasta la médula, están podridos hasta el centro, hasta el corazón, ¿sí? El segundo hijo se llama Lo-Ruhamá. Lo-Ruhamá significa dos cosas, o sea, son dos palabras hebreas. Lo en hebreo significa no, es el negativo, ¿no? No. Y Ruhamá significa tener piedad, tener compasión. Entonces, Lo-Ruhamá significa no voy a tener compasión o no tener piedad, ¿no? Entonces, el nombre de este niño se refiere al juicio de Dios que cae inminentemente sobre la nación de Israel por sus pecados. Y de hecho no pasaría mucho tiempo para que esa profecía se cumpla, porque Israel va a ser invadido por los asirios. Esa invasión pasa en 722 y antes de Cristo, y los asirios fueron posiblemente uno de los pueblos más crueles de la historia. No sé si se acuerdan que el profeta Jonás fue enviado a proclamar el juicio sobre la ciudad de Nínive, que era básicamente la antigua capital del imperio asirio. Y la razón por la que Jonás no quería ir es porque ni siquiera yo hubiese querido ir. O sea, los asirios eran tan violentos y tan despiadados que Jonás realmente quería que ellos fueran destruidos. O sea, él no quería ver que ellos tuviesen la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Porque cuando los asirios invadieron
De hecho, cuando los asirios invadían cualquier pueblo, ellos no tenían ninguna compasión con la gente cuando la conquistaban. Si ellos conquistaban una ciudad, ellos agarraban a los niños y los dejaban caer desde murallas, desde las murallas de la ciudad, y si no había murallas, los llevaban a un acantilado y los arrojaban hacia las rocas. Y si un pueblo era conquistado por los asirios pasaban revista. Y si ellos pasaban revista y consideraban que había un grupo de personas que no era suficientemente fuerte o saludable para ser buenos esclavos, o cualquier persona que les desagradara, ellos los empalaban y hacían unas picas enormes que los ponían como en forma vertical en el piso. Entonces ellos eran expertos en hacer sufrir a las víctimas tanto como les fuera posible. Y a los que sobrevivían los clavaban con ganchos de metal en las mandíbulas, que después esos ganchos los conectaban como en unas cadenas y los arrastraban como si fuesen bestias. Entonces, Lo-Ruhamah es un nombre profético y básicamente indica hacia dónde los está llevando la decisión de Israel de abandonar el refugio de la protección de Dios. Y yo no creo que Dios haya querido que sucediera una cosa tan horrible, pero esta es la realidad de alejarse del cuidado protector de las alas del gigante Jehová de los ejércitos. De hecho, si Dios hubiese continuado protegiendo a Israel de las consecuencias de sus pecados, nunca habrían entendido la verdadera naturaleza de sus elecciones. Dios básicamente lo que está diciendo al nombrar a este niño es: sabes que Israel, no te voy a proteger más de las consecuencias de las decisiones pecaminosas que tomas. Si tú quieres adorar a otros dioses, entonces vas a tener que depender de esos dioses para que te provean, y vamos a ver si esos dioses pueden cuidar de ti, ¿no? O sea, por supuesto que esos dioses no pudieron, porque esos dioses son solo madera, metal y piedra. Esos dioses son mentira. Entonces, esto puede ser que suene cruel. Quizás estás escuchando y dices, wow, pero Dios que es muy cruel. No, o sea, no es así. Es una dosis de realidad. Y a veces la realidad es lo que la gente necesita para despertar. Si tuviéramos que poner esto en términos humanos, podríamos imaginar que Dios es como un padre que está cansado de apoyar a su hijo adolescente rebelde y le dice: ¿sabes qué, hijo? Ya yo no voy a seguir facilitándote tu degeneración espiritual. Y tú tienes que aprender que hay consecuencias por las decisiones que tomas. Entonces dale, está bien, vete de la casa. Vete de la casa y compara el amor, la provisión y la protección que te pueden dar tus drogas y tus delitos. Y vamos a ver cómo te va. ¿No? Algo más o menos así. Y el tercer hijo, vemos que se llama Lo-Ammi. Lo-Ammi, son dos palabras, significa no es mío, no me pertenece. Este nombre parece tener un significado tanto para el matrimonio de Oseas como para la relación de Israel con Dios. Sí, no sabemos la circunstancia de cómo se descubrió la verdad sobre este niño, pero parece que de alguna manera Oseas se dio cuenta de que este niño no era suyo, era de otro hombre. Y por supuesto que solamente podemos imaginar la devastación personal que puede sentir el profeta Oseas en ese momento. Entonces, el simbolismo profético es que así como Gomer había dado a luz un hijo nacido de su prostitución, Israel había dado a luz a sus hijos en una prostitución espiritual con los ídolos, ¿no? Entonces, el nombre Lo-Ammi no es simplemente un reconocimiento del hecho de que Israel se había prostituido, ni siquiera se trata de un reconocimiento de facto, como lo que podemos decir es un hijo bastardo, lo cual es muy grave en el Israel de la época, ser bastardo. Pero era peor que eso, era una declaración de desposesión, de que no me pertenece. Entonces Israel está básicamente a punto de experimentar el efecto completo de ser separados de Dios por su pecado. O sea, a su hacedor le avergüenza y le pesa tanto su inmoralidad que prefiere desconocerle. Y esto es lo que pasa cuando una persona peca persistentemente y nunca paga las consecuencias por ello. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona desarrolla una visión distorsionada de la realidad. Comienza a pensar que puede pecar sin consecuencias. Entonces peca y lo hace cada vez más frecuente y cada vez más profundo. Y si esas personas son parte del pueblo de Dios, entonces, si no son parte del pueblo de Dios, Romanos 1, Dios los entrega. Pero si son parte del pueblo de Dios, entonces están próximos a ser pasados por lo que yo llamo una licuadora espiritual. Y cuando Dios prende su licuadora, todo queda licuado. Tener que lidiar con las consecuencias del pecado es muy doloroso, extremadamente doloroso, pero puede ser positivo porque eso nos lleva al arrepentimiento en esta vida y no al infierno en la próxima. Entonces continuamos con el capítulo 2, versículos del 5 al 13. Dice: porque su madre se prostituyó,
la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Después de esto, lo que pasa en la historia no está muy claro y tenemos que leerlo entre líneas, pero pareciese que después del nacimiento del tercer hijo, en algún momento el pacto matrimonial entre Oseas y Gomer se destruyó, o sea, se quebró. Gomer se fue con otros hombres otra vez. Entonces, ella quizás dejó a Oseas por el padre de su último hijo, ¿sí? El tercero, no lo sabemos. Gomer parece haberse ido saltando de flor en flor, de un hombre a otro, hasta que en algún momento del camino se convirtió en la esposa de un hombre pobre y malvado que no tenía los medios ni la voluntad para mantenerla. Y cualquier otro hombre podría haber estado feliz de ver a su descarriada y pecadora esposa caer en manos de un mal hombre, pero Oseas no se sentía así. Y lo que aprendemos es que Oseas, de una forma u otra, encontró una forma de proveer secretamente para el apoyo de Gomer. Así es, o sea, por loco que parezca, mientras Gomer vivía en su relación adúltera con otros hombres o con este último mal hombre, su verdadero marido, Oseas, estaba detrás de escena asegurándose de que siempre tuviese ropa, comida y dinero. Pero lo que vemos en el pasaje es que llega el día en que Oseas se da cuenta de que satisfacer las necesidades de Gomer no la está ayudando, de hecho le va a perjudicar, a menos que su corazón cambie, por supuesto. Entonces, un cambio de corazón es lo que hace la verdadera diferencia. De hecho, Oseas se determinó en que no le va a continuar permitiendo su estilo de vida rebelde. Entonces toma la difícil decisión de cortarle su apoyo. Y con el tiempo vemos que las consecuencias de las que Gomer había sido protegida por su marido comienzan a aparecer. Eventualmente el amante de Gomer la vendió como esclava y ella descubre una triste verdad que muchos hermanos han descubierto, y es que a menudo lo que se presenta como una oportunidad para la realización personal, cumplir tus metas, tus sueños, satisfacer tus deseos carnales, en verdad siempre termina en esclavitud, en soledad y en desesperación. Entonces, aunque Gomer se merecía todo lo malo que recibió, y esta es una historia triste, o sea, es triste, tiene un final triste porque, digamos, es triste para Oseas porque su familia se separó, le robaron el amor que él anhelaba, es triste para Gomer porque su pecado le hizo perder a su familia, eventualmente la llevó a la esclavitud. Lo que debemos tener claro es que la verdadera historia de este libro no es la historia de Oseas y Gomer, es la historia de Dios y su pueblo. El amor de Oseas por Gomer es solamente una imagen del amor de Dios por Israel. Porque todo el tiempo que Israel fue infiel a Dios, Él les estaba proveyendo. Pero ellos tomaron sus bendiciones y las usaron para seguir adorando sus ídolos de mierda. Porque así es como Dios les llama, ídolos de mierda. La Biblia usa el término ídolos estercolizos. Entonces, algo muy interesante es que a lo que debemos prestar atención es que así como Oseas nunca dejó de amar a Gomer, sin importar cuán bajo ella se hundiera, Dios nunca dejó de amar a su pueblo. Aunque tuvo que esperar pacientemente y verlos entregados a las terribles consecuencias de su propio pecado. Entonces aquí continuamos en el libro Oseas, ya varios capítulos después. Vemos que la historia de la relación entre Oseas y Gomer culmina en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera,
como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Gomer pudo haber sido vendida como esclava, pero Oseas nunca se olvidó de ella, nunca dejó de amarla. Y cuando Dios le reveló el momento preciso, Oseas fue y la compró, la redimió de su esclavitud. Entonces, posiblemente muchos de ustedes piensan que ya este es el final de la historia, pero no lo es. ¿Por qué? Porque un matrimonio no puede pasar por lo que pasó Oseas y Gomer sin primero pasar por un tiempo de quebrantamiento y de sanación. Entonces esa relación necesitaba hacer muchos arreglos antes de que pudiesen volver a vivir juntos como marido y mujer. Notamos que Gomer, aunque fue comprada por Oseas, no fue inmediatamente restaurada a su estado anterior como esposa. Y ese estado iba a permanecer así hasta que su corazón tuviese un verdadero cambio. Y lo mismo es cierto con el Dios y con Israel. Dios permitió que Israel experimentara las consecuencias de la infidelidad, les permitió experimentar la destrucción de su nación, el cautiverio, y aunque los compró de vuelta, no fueron restaurados durante todos esos años. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Está esperando un cambio de corazón, un cambio que traería una gran promesa. ¿Cuándo se cumpliría esa promesa? En el versículo 5 dice en los postreros días. Y si vamos atrás, eso ya se nos había explicado en el capítulo 2. Entonces aquí leemos, dice, aquí está, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruhamá, y le diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Aquí en este momento, ya para ir dándole sentido, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida hoy? La Biblia dice que Dios nunca cambia, ¿sí? Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. ¿Notaste el ciclo por el que tuvo que pasar Israel? Ellos le pertenecían a Dios, por cierto, pero Dios tuvo que hacer eso. En algún lugar del camino, los ojos de los israelitas se posaron en otros amores. Y Dios les rogó pacientemente por muchos años, pero ellos no escucharon, se desbocaron por sus propios deseos. Desecharon el amor leal de Dios hasta que llegó un punto en donde Dios mismo permitió que pecasen duro y que tuviesen las consecuencias duras de su pecado. Y llegaron a un punto en que no había otra alternativa que exponerlos a las consecuencias de sus elecciones. Más tarde, después de que Dios los redime de su esclavitud, van a pasar por un largo proceso antes de que puedan ser completamente restaurados y santificados otra vez. Entonces el rechazo hacia Dios por parte de Israel fue un rechazo profundo y persistente. Y cuanto más profundo y prolongado es un rechazo, es más difícil la restauración. ¿Deja a Dios de amarlos? No. ¿Todavía quiere una relación con ellos? Sí. ¿Se puede restaurar la relación? Sí. Y de hecho hay todavía más esperanza, porque hay una promesa de que en Cristo habrá restauración. Pero no será fácil, no será rápido, no será placentero, no será indoloro. ¿Cuál es la lección aquí, la lección personal para nosotros? Es posible que algunos hermanos que estén escuchando este audio ahorita mismo hayan caminado cerca del Señor. Y caminaron tan cerca
que lo comenzaron a tomar por sentado. Y fue una relación que fue tomada por sentado, y son hermanos que permitieron que otras cosas se interpusieran entre Dios y ellos. Entonces al principio parecía que le quitaste los ojos a Dios por un momento, solo por un momento. Pero ese momento se convirtió en 15 minutos, en una hora, en días. Y los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses, incluso años. Y solías escuchar la voz de Dios llamándote, y su espíritu te decía, te amo, no lo hagas, pero no le hiciste caso. Y ahora estás endurecido, no puedes escuchar nada. Todo lo que puedes escuchar es un silencio ensordecedor. Oras, pero no hay respuesta. Pides, pero no recibes. Confiesas tus pecados, pero no sientes alivio de la carga. Te preocupa que de alguna manera te hayas alejado tanto o hayas hecho algo tan terriblemente malo de que nunca puedas volver a casa. ¿Quieres conocer la verdad de la historia de la vida de Oseas? La verdad es que no importa lo que hayas hecho. No importa cuánto tiempo hayas pasado desde que caminaste cerca con el Señor. No importa lo lejos que te hayas alejado de su presencia. No importa lo que le hayas dicho al Señor en tu ira, en tu frustración, en tu dolor, en tu decepción. La verdad es que Dios nunca ha dejado de amarte. Él nunca ha dejado de proveer para ti. Nunca te va a abandonar. Ahora, si tú conoces tu condición y eres una de esas personas que acabo de describir, yo no te voy a decir que hagas una simple oración o que medites en unos 3 o 4 versículos de la Biblia, porque tú necesitas pasar por un proceso, porque necesitas reparar tu espíritu herido y tu alma podrida. Y ese proceso tiene que ser llevado de la mano por Dios. Hemos visto en el ejemplo de Oseas y Gomer lo que Dios piensa con respecto a ti. Es una relación profundamente rota que necesita tiempo para sanar, como todas las relaciones que han sido profundamente quebradas. Sin embargo, tienes la certeza de que Dios, al igual que Oseas, no piensa tirar la toalla, piensas tirarla tú. Quiero que sepas que no importa cuán horrible te parezca tu fracaso, Dios nunca ha dejado de amarte, nunca se dará por vencido contigo. ¿Por qué? Porque Él siempre ha conocido el final desde el principio. Así como Oseas sabía antes de casarse con Gomer que ella sería una esposa infiel, y así como Dios sabía antes de elegir a Israel que serían un pueblo infiel, Él siempre ha sabido todo acerca de ti y de mí, y nos predestinó para su reino y eligió amarnos a pesar de lo que siempre ha sabido sobre nosotros. Yo he estado allí donde tú estás, y cuando tú te ves a ti mismo en ese espejo espiritual, te ves que tienes el cabello sucio, la barba la tienes enmarañada, la ropa la tienes desgastada, harapienta, la cara curtida, los pies y las manos los tienes sucios, hueles mal. El pensamiento de la presencia de Dios ya no te trae paz, ya no te trae alegría, no te trae gozo, te trae aprensión, te trae miedo, te trae temor. Pero aún así tú decides volver al lodo, como los marranos, como dice la Biblia, el perro que vuelve al vómito. Y tienes ganas de llorar, tienes profunda decepción de ti mismo y cada domingo te presentas a la iglesia delante de los hermanos y finges que tienes una relación con Dios que está bien, simplemente porque Él ha sido fiel y no ha dejado de sostenerte. Pero sabes que te sientes maloliente, no puedes creer que Dios quisiera mirarte y mucho menos poner sus brazos alrededor de ti. Quieres llorar, pero sabes que el hombro de Dios no está disponible. Sientes que el pecado te arrastró como una espiral cada vez más hondo y más profundo. Estás a punto de perder la sensibilidad. E incluso te preguntas si eres verdaderamente salvo. Te preguntas qué clase de frutos estoy dando. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sabes que no puedes reparar el daño por ti mismo. Y si esperas hasta que crees que puedes, es probable que mueras como una persona miserable en tus pecados. Pero este es el mensaje de Oseas. Hay esperanza. Dios puede arreglar tu vida si sales de la sombra y si te expones en tu pecado y le permites que te abrace, aunque te sientas indigno. La restauración puede que no ocurra instantáneamente, pero ten la seguridad de que Dios no ha dejado de amarte. Y si alguna vez conociste a Dios, sabes que Él nunca te va a abandonar. Sin importar a dónde te hayan llevado tus malas elecciones, sin importar lo profundo que hayas pecado, debes confesar ese pecado a tus hermanos, debes tomarte un tiempo para hacer cambios drásticos en tu vida y aceptar la disciplina de Dios y comprometerte 100% con el Señor. Ese sí es el verdadero cambio de corazón que Oseas espera de Gomer. Y quizás estás escuchando esto y aunque tienes la convicción de pecado, nunca has conocido la paz con Dios. Nunca te has convertido en uno de sus hijos.
Bueno, la historia de Oseas también es para ti. Tú puedes comenzar esa relación hoy. Quizás piensas, bueno, pero no creo que tengo suficientemente, no tengo la fe para eso. Bueno, te digo algo, hay buenas noticias, no se necesita mucha fe y puedes recibir a Cristo justo en donde estás ahora mismo escuchando este mensaje. Jesús dijo que incluso con un poquito de fe se pueden lograr grandes cosas en su reino y Dios te va a dar la fe que necesitas. Así que con la ayuda de Dios puedes comenzar esa relación ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es entender el mensaje del Evangelio, que es básicamente lo que acabo de exponer, y aceptar y creer por fe en eso que entiendes del mensaje. Eso significa decir sí a Cristo, sí, acepto lo que hiciste en la cruz por mí, acepto que soy pecador, mas tú me salvaste, sí, acepto tu oferta de ser mi Salvador y mi Dios, sí, acepto tu oferta de perdón, de reconciliación. Nunca es demasiado tarde para comenzar con nuestro Dios. Y definitivamente nunca es demasiado tarde para volver a casa, para recomenzar de nuevo. El amor redentor de Dios es un amor ágape, eterno e infalible. La cruz significó dolor para el Redentor, pero para ti y para mí significan borrón y cuenta nueva. Por último, quiero terminar con 3 lecciones de Oseas para que apliques en tu vida. La primera es esta: el amor de Dios no es razonable. Parte de eso es la naturaleza misma del amor. El amor no siempre actúa de manera lógica. Lo que Dios le pidió a Oseas que hiciera no tenía sentido, pero el amor de Dios por Israel tampoco tenía sentido. La pregunta no es por qué un Dios bueno le pediría a Oseas que se casara con Gomer, sino por qué un Dios bueno me ama. ¿Por qué un Dios bueno querría casarse con un pueblo infiel? Nadie sabe responder esa pregunta. Si alguna vez has sufrido una infidelidad en tu matrimonio, sabes lo terrible y lo destructivo que puede llegar a ser semejante pecado. Pues el Dios del universo quiere explicarnos a través de este libro que Él también se ha sentido así con respecto a su pueblo. Hay momentos en que todos hemos sido infieles a Dios. Momentos en que tomamos todas las bendiciones que Dios nos dio y hacemos como el hijo pródigo. Nos vamos lejos de casa siguiendo nuestro propio corazón y derrochando de las riquezas que Dios nos dio. Y algunos pecan gravemente, otros pecan sutilmente, pero en todos los casos está lo mismo: se olvidan por completo de Dios y su bondad. Y sin embargo, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra rebelión injusta y sin motivos, Dios hizo algo que era completamente irracional. Siguió amándonos y estuvo dispuesto a pagar un precio enorme para recomprarnos y rescatarnos de nuestra esclavitud del pecado. Por eso dice en 1 Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces mucha gente dice que el verdadero amor es ciego. Yo creo que es verdad. No tiene sentido que Dios nos ame tanto. Sabiendo que somos como somos, su amor es irrazonable, su amor es ágape, merecemos todo lo contrario a lo que Dios nos ofrece. Un antiguo hermoso himno bautista dice: ¿por qué obtendré su galardón? No puedo dar respuesta. No podemos dar respuesta, no sabemos por qué. La segunda es esta: el amor de Dios está dispuesto a dejarnos ir. Él nos deja ir y deja que nos descarriemos por completo. Oseas nunca minimizó el mal que Gomer le había hecho. Su amor por ella había sido totalmente traicionado. Y cuando Gomer ya no quiso tener nada que ver con él e insistió en serle infiel, Oseas la dejó ir, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que sin él su mundo iba a ser oscuro, sabiendo que sería usada y abusada. Pero Gomer tuvo que vivir las consecuencias de sus malas acciones. Y si insistimos en ser infieles a Dios, Dios nos dejará ir y nos dejará sufrir las consecuencias de nuestras elecciones. A peores acciones, peores consecuencias. Es complicado, pero el dejarnos ir de Dios es también un acto de amor. Por eso es que en Oseas 5, 14 al 15 dice: los dejaré por un tiempo y esperaré que se arrepientan. Cuando reconozcan que me han ofendido, se llenarán de angustia y me buscarán. Y la tercera aprendizaje de esto es que el amor de Dios siempre querrá que regresemos. A menudo nos damos por vencidos con la gente, somos impacientes con las personas. Algunos de nosotros descartamos a la gente cuando traicionan nuestro amor o nuestra confianza, incluso cuando lo hacen por primera vez. Pero Dios es diferente. El Señor le dijo en Oseas 3:1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de paz. O sea,
Hubiera sido diferente si Gomer hubiese cometido un pequeño error, una tontería. Oseas podría haberla excusado, la hubiese perdonado en el acto, pero incluso después de que Oseas confrontó a Gomer, ella continuó siendo una total y descarada mujerzuela que insistía en su pecado sin muestra alguna de arrepentimiento. Gomer presumía de su maldad, pensaba que todo iba a estar bien. Ella se olvidó de todo lo que Oseas había hecho por ella. O quizás pensaba en sus adentros, bueno, Oseas me ama tanto que él siempre va a venir por mí a rescatarme si me pasa algo malo. Y cualquier hombre hubiese abandonado a Gomer, pero aún así Dios le dijo que la comprara para sacarla de la esclavitud. Dios le pidió a Oseas que hiciera eso, porque eso es lo que Dios hace con nosotros y lo que nos pide a nosotros que hagamos con nuestro prójimo. El amor de Dios está siempre disponible, el amor de Dios es incondicional. Ahora, esto no quiere decir que Dios es puro amor y rosa. Su juicio es severo y justo. Él no juzga como lo hace el mundo y tampoco nosotros debemos hacerlo. La Biblia contiene una doctrina llamada el juicio justo, la cual estamos obligados a aprender y seguir. La sentencia del juicio de Dios es clara. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto lo vamos a descubrir en otros libros de la Biblia, pero ahorita estamos enfocados en Oseas. David escribió en el Salmo 139, 7, dice: ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? La pregunta es, ¿por qué querríamos alejarnos de Dios? ¿Por qué querríamos huir de Él? La respuesta es que es parte de lo que somos. Es nuestra naturaleza huir de Dios y es la naturaleza de Dios perseguirnos. Oseas nos demuestra que nunca puedes correr tan lejos como para que el amor de Dios no te pueda alcanzar. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, Dios te quiere de regreso y te ve como su novia amada y te sigue amando como el primer día. Tal vez hoy, mientras escuchas esto, te das cuenta de que le has sido infiel a quien le hiciste un voto de fidelidad. Y es posible que hayas ido muy lejos. Es posible que te hayas deshonrado a ti mismo. Tal vez pienses que lo que has hecho nunca podrá ser perdonado, pero Dios no solo quiere que regreses, sino que ha hecho todo lo posible para volver a comprarte. Y te dice en este momento lo que Oseas le dijo a Gomer: sé lo que has hecho y sé cómo me has dado la espalda, pero estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a restaurarte a la relación que una vez tuvimos. Más que nada en este mundo quiero que vuelvas a ser mía. Todo lo que pido es que prometas serme fiel. Si nos entregamos a Él, si le aceptamos como nuestro Señor absoluto en cada área de nuestra vida, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seremos contados entre los justos por haber tenido consideración hacia Él y su inmerecido amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, todo nuestro ser. El carácter de Cristo reemplazando el nuestro. Vamos a ser aceptados por Dios como si nunca hubiésemos pecado delante de Él. En lugar de ser prostitutas, harapientas y moribundas, vamos a ser la esposa amada, limpia y reavivada por su palabra.